Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy va a ser un vídeo un poquito especial. Hoy vamos a intentar grabar el eclipse de sol, efectivamente. Y nos hemos venido a mi tierra, a Ferrol. He pensado mucho en qué sitio sería mejor, pero aquí conozco el terreno, hay mucha zona donde grabar, las playas, y estamos en la playa del Vilar Cobas. Son las 7:25 y 28 y ya han anunciado bandera roja porque no puede bañarse nadie a estas horas. A partir de ahora no se puede bañar nadie. Hay muchísima expectación, muchísima gente, muchísimo movimiento todo el día. Y es cuestión de unos minutos que empiece el eclipse parcial, pero la realidad es que no se ve la luna. Me imaginaba que se vería la luna en alguna parte, pero no se ve. Bueno, pues os iré grabando el eclipse parcial. Ahí están anunciando. Los usuarios que no cumplan esta medida serán sancionados por la autoridad competente. Gracias por su colaboración y que pasen un buen día. Attention please. Beach users are advised that Decían por megafonía que no se puede estar en las dunas, pero no son dunas esto. Bueno, pues os iré enseñando cómo va evolucionando el eclipse. A ver qué os puedo enseñar, porque esta cámara pues tampoco tiene un gran zoom. Y ya veis, las playas de Ferrol son espectaculares. Fijaros la de enfrente, San Jorge, Esmelle, es larguísimo. Y mientras, un poco de información sobre los eclipses. La palabra eclipse viene del griego ekleipsis, que significa desaparición o abandono. Un eclipse total de sol es un juego de perspectiva a escala astronómica. La luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, se coloca justo entre el sol y la Tierra. Y gracias a una increíble casualidad, porque el sol también está 400 veces más lejos, consigue taparlo por completo. Y ojo, no es un truco de magia barato. La sombra de la luna, la umbra, viaja a miles de kilómetros por hora y en apenas unos minutos convierte el día en noche, baja la temperatura y hace que los pájaros se vayan a dormir. No sé si se verá algo. Está con un filtro puesto la cámara. Y esperemos que no se me estropee la cámara. De momento el sol está así, a poco tiempo de empezar, pero yo no veo la luna. Yo no sé si se va a ver. He ampliado al máximo, pero no sé si se va a ver. Ya está mordiéndole la luna al sol. Fijaos la gente cómo se prepara. Algunos se han traído hasta la mesa. Algunos tienen las gafas. Tampoco vamos a estar todo el tiempo mirando porque no creo que sea bueno y además es aburrido, ¿no? Va a tardar 1 hora en haber eclipse total. El filtro que puse en la cámara es el que viene en las gafas protectoras. Lo recorté y lo sujeté con otro filtro de la cámara DJI. Este fenómeno es tan único que hay que esperar unos 375 años para volver a verlo en el mismo lugar. Ahora estamos en luna menguante, en sol menguante. Ahora parece una luna menguante. No sé si se percibirá en la cámara, la verdad. Fijaos qué imagen más idílica. Se ha puesto un barquito ahí. No hacen más que pasar barcos en el horizonte. Mientras
mientras se da el eclipse parcial. Mientras tanto, la luna sigue imparable su tránsito por delante del sol. Ya está prácticamente a la mitad. Ya no queda casi nada y fijaos qué luz tan rara hay. Hay una luz muy especial, no sé cómo definirla, como filtrada o... Espectacular lo que estamos viviendo. Se va oscureciendo todo, ya no queda nada. Editando el vídeo, recordé que a veces se ha identificado la luna como algo plateado, y siento que la luz es algo plateada, como si fuera reflejada por papel de aluminio. ¿Qué os parece? Y ya casi no queda nada. También me di cuenta de lo que se llama marea de eclipse o la calma antes de la tormenta, pues durante toda la tarde hubo un ligero oleaje y durante el eclipse desapareció. Incluso el viento también se calma y es fruto de las fuerzas de atracción sobre la Tierra al alinearse el Sol y la Luna. Fíjate aún, o sea, queda una rendija de nada y aún hay un montón de luz. Fíjate la potencia del sol. Está a puntito, fijaos qué luz hay más chula. Y se pusieron a volar un dron. Y a pesar de todo, cuánta fuerza tiene el sol, que aún ilumina bastante y solo queda una rendija. Por desgracia, las gafas de protección te quitan muchas sensaciones, porque parece que ves algo irreal, solo ves un círculo o una luna. Ya casi no queda nada. Es que Es una línea. se va. Esto se acaba. Se va. Dios, qué luz hay, la Virgen. ¡Buah! Impresionante. ¡Qué flipante! Pero queda un punto brillante ahí, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Y fíjate cuánta luz de golpe, ¿eh? Cuánta luz de golpe, con una rendijita de nada. Otra, sí. Es demasiado corto. Quizás son frases muy manidas, pero es un auténtico espectáculo único y además gratuito. Esto nos hace recordar que a veces las cosas más hermosas que nos da la vida no cuestan nada, y también lo pequeños que somos en este universo infinito. Pues esto ya se acabó. Ha sido súper emocionante, pero demasiado corto. Se me hizo muy corto. Fue una verdadera pena. La verdad que es un espectáculo único en la vida, maravilloso, que ojalá se repitiera con más frecuencia, porque ha sido espectacular. Y la luz que hay aún estamos en eclipse parcial y ha sido espectacular. Eso sí, si alguna vez lo vivís, venir abrigados porque hace frío. Y además el mar hoy está precioso, el ambiente, el velero, el pesquero, hay de todo, no nos podemos quejar, no falta de nada. El tiempo fue bueno, despejado, todo ha salido súper bien. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor regaladme un like, suscribíos, compartid, activad la campanita. Todo esto es gratis y me ayuda a seguir creando contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.